El martes 10 de marzo nos visitaba la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Ángeles Muñoz, quien llegaba al Ayuntamiento de Cabeza del Buey alrededor de las 6 de la tarde. Les recibía la Corporación Municipal al completo, profesionales del sector de bienestar social y el equipo de trabajo del Gobierno local, dedicado a estos objetivos. También se sumaron alumnas de los cursos de formación pertenecientes al Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria, al que la consejera hizo alusión por la importancia de la formación para la inserción laboral. Temas como la nueva convocatoria de la renta básica, los plazos de recepción y las intervenciones en materia de política social que concierne al Gobierno de Extremadura fueron, entre otros, asuntos tratados en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Destacaba el emprendimiento como elemento generador de riqueza social, siendo una parte importante la acción voluntaria que propone el Gobierno de Extremadura. Indicaba de forma tajante que los ayuntamientos se sumaran a presentar las ofertas de empleo para la contratación de parados de larga duración hasta el 31 de marzo y añadía que la Consejería de Empleo convocaba las subvenciones para el desarrollo del programa Aprendices para jóvenes de 20,9 millones de euros, para menores de 25 y para mayores de 45 años. Daros las buenas tardes. Dar la bienvenida, como no podía ser de otra forma, a María Ángeles Muñoz, consejera de Empleo, Mujer y Política Social del Gobierno de Extremadura. Gracias por venir a Cabeza del Buey. Al igual que otros consejeros, también ese agradecimiento, y como al propio presidente del Gobierno de Extremadura. El acto de hoy es un acto de encuentros con colectivos sociales, donde es un acto abierto al público en general, porque de hecho así nos han llamado desde el propio instituto, si podían asistir profesores, alumnos que hay por aquí también, de un curso de formación de instituciones sociales, con lo cual es un acto donde es abierto y lo hemos denominado pues encuentro con colectivos sociales, ¿no? Dependiente de la Consejería de Empleo, Mujer y Política Social del Gobierno de Extremadura, ¿no? Hay una frase que yo sí quiero decirla aquí y que siempre solemos ponerla en juego, ¿no? En la semana pasada que se inauguró el espacio Círculo, que estuvo con nosotros Candelaria Carrera, pues bueno, destacó, al igual que María Ángeles, haces tú también en tus intervenciones, que el emprendimiento es el elemento generador de riqueza social, ¿no? Con lo cual yo creo que esa frase, ese mensaje, no solamente para los colectivos sociales, sino para la gente joven, pues es un mensaje de elemento generador de empleo social, ¿no? Sí quiero agradecerte en nombre de la ciudadanía de Cabeza del Buey, de todos los capubenses, bueno, pues proyectos que han venido a este municipio, como proyectos de parados de larga duración, como Aprendices, contratación para menores de 25 años, el Aprendices para ese periodo, y también para mayores de 45 años, con lo cual, desde este ayuntamiento te agradezco profundamente ese interés y esas políticas de empleo que son muy importantes, ¿no? Como también decirte que han pasado también por aquí el director general de Empleo, Pedro Pinilla, estuvo ya visitando Cabeza del Buey, como el director general de Política Social y Familia, Juan Bravo, también estuvo en una ocasión una visita a Cabeza del Buey, así como anteriormente te he comunicado, Candelaria Carrera, yo creo que ha estado ya en dos o tres ocasiones en nuestro municipio, ¿no? Con lo cual, darte la bienvenida también y bueno, también agradecerte que va a salir próximamente la renta básica, creo que se abrirá el próximo lunes 16 de marzo, con lo cual también puedo felicitar a ese colectivo que yo creo que necesita una ayuda muy importante, ¿no? Sin más, yo darte las gracias, la bienvenida y espero que sea un encuentro fructífero para todo el colectivo. Gracias, María Ángeles. Esto no le tengo que dar nada, ya, funciona, sí. Muchas gracias, alcalde. Es un placer estar aquí en Cabeza del Buey, porque además hay veces que las localidades, por estar lejanas, pues son menos visitadas, pero desde luego es un auténtico placer, no solo por la ubicación, que es una maravilla, sino porque tenéis una localidad que es preciosa y merece la pena ser visitada, y además con mucha trayectoria en el mundo de la política, y por lo tanto la buena gestión tiene que ir también en la genética de los habitantes de Cabeza del Buey. Yo voy a aprovechar bueno, pues este encuentro que
que me resulta tremendamente satisfactorio, porque la mejor política es aquella que crea valor compartido. El valor compartido solo se crea con la gente y con los ciudadanos, con los miembros de los equipos de gobierno, y por lo tanto el contaros aquí qué hacemos y cómo lo hacemos, y que desde luego vosotros también podéis poner sobre la mesa cuáles son las cuestiones que preocupan o en qué se puede mejorar. Por supuesto que sí, porque la política va para la gente, va para las personas, y en ese sentido queremos hacer esta política. Como sabéis, es una consejería amplia, pero con 3 pilares bien delimitados. Uno central, que es el empleo. La mejor política social es el empleo. La mejor inserción de la mujer es también a través del empleo y de la igualdad de oportunidades. ¿Qué hemos hecho en empleo? En empleo, como en las demás áreas, vimos necesidades y se le pretendió dar soluciones. Hay un dinero que gestiona la Administración, es un fondo público, y esos fondos públicos tienen que ser eficaces en su inversión y eficaces en su destino. Y por lo tanto se trata de analizar problemas, no de pegar tiros al aire, sino de analizar los problemas y ver cuáles son las soluciones que más se ajustan a esos problemas. En Extremadura teníamos uno muy serio, que era la formación. Había una carencia de formación grande, mucha práctica profesional en sectores que en un momento determinado dejan de ser sectores demandados, dejan de ser actividades demandadas, y por lo tanto todo eso había que reconducirlo. Es verdad, un desempleo juvenil importante, un gran porcentaje de nuestra sociedad, menores de 25 años, que no tenían la educación secundaria obligatoria, y un porcentaje importantísimo de mayores de 45, en torno a un 56%, que tampoco tenían esa enseñanza secundaria obligatoria. ¿Qué es lo que se hace? Primero, intentar reconducir a estos jóvenes a la enseñanza reglada a través del programa ESO 18-25, que responde a las circunstancias y la idiosincrasia de nuestra región. A lo mejor en otras o en otra comunidad no es necesario, en la nuestra sí, porque tienes que conseguir que los jóvenes se preparen, entre otras cosas porque hay que ser competitivos. Podemos seguir subsistiendo, pero no viviendo, y se trataba de que toda nuestra sociedad pudiera vivir. Mayores de 45 años tenían un problema igualmente, esa falta de formación, una cualificación profesional importantísima en determinadas actividades, pero como os decía antes, actividades que actualmente no son demandadas, y por lo tanto había que dar solución. Esa solución al problema no pasa por o no pasa exclusivamente por contratos que por definición son temporales. Al final pues llega una situación de percepción del subsidio, sino que se tiene que dar esa independencia profesional y vital que te otorga la formación, y por lo tanto el poder trabajar en una actividad que pueda ser decidida por uno mismo. En ese sentido hemos puesto en marcha el programa para mayores de 45 años, el programa Aprendices para mayores de 45 años, que pretende dar esa segunda oportunidad. Una persona de más de 45 años es una persona no el joven que se conceptúa por el número de edad y por las políticas públicas, sino un joven real, pero que tiene unas responsabilidades importantes y por lo tanto más necesidad de encontrar empleo y más dificultades también, aunque ahora las empresas están dándose cuenta del excelente valor profesional que están teniendo los mayores de 45, y se está dando a nivel nacional un incremento muy curioso y digno de ser estudiado, desde luego, de esta incorporación al mundo del trabajo de los mayores de 45. Entre otras cosas, se está mejorando la economía, y por lo tanto estos jóvenes que en un momento determinado tenían una necesidad y eran contratados por las empresas, tienen esas posibilidades de ir promocionando en su vida profesional, y por lo tanto las empresas están empezando a contar con mayores de 45. Para que un empresario cuente con un mayor de 45 tiene que tener esa formación que se necesita en función de las actividades que ahora mismo están siendo importantes y pilares en la sociedad, y por lo tanto había que recualificarlos con sus certificados de profesionalidad y en unas condiciones que efectivamente fueran prácticas y adecuadas a la circunstancia de un mayor de 45. Esta es la virtualidad del Aprendices para mayores de 45. Han tenido muchas solicitudes, vosotros también habéis solicitado este Aprendices, y estoy convencida de que va a ser una puerta importantísima, igual que lo ha sido para los jóvenes, para los menores de 25 años, van a ser también para los jóvenes mayores de 45 años. Teníamos, por lo tanto, esa formación, aparte del plan empleo-experiencia en materia pública, pero teníamos que fomentar la contratación
contratación privada. Una vez que has fomentado y fortalecido un tejido empresarial, ahora tienes que ayudar a que ese tejido empresarial encuentre las vías más fáciles para poder incorporar trabajadores a su empresa. En ese sentido, se ha hecho un fomento a la contratación privada que nos ha permitido estar en unas condiciones de empleo privado muy importantes, hasta el punto de que en el mes de febrero de toda la contratación que existía en Extremadura, un 76% era contratación privada. Eso supone contratación con posibilidades de indefinición. La contratación pública es temporal por definición, eso vosotros lo sabéis, porque el empleo público en ningún caso puede ser más allá de una temporalidad y mucho menos el financiado. Por lo tanto, hay que fomentar la contratación privada, siempre complementando, porque hay que tener en cuenta cuáles son las circunstancias de la gente con empleo público, pero centrándonos en ese tejido productivo que puede dar Extremadura, en lo mejor que nosotros tenemos, dar lo mejor de lo nuestro, crear esas empresas que son las mejores en nuestro área, no tiene por qué ser la misma que en otras comunidades autónomas, formar y dar trabajo a los mejores profesionales que son los extremeños para lo que estén preparados y que respondan a las demandas de las empresas. Contratación privada, por lo tanto, y por supuesto ayudarse a las entidades locales y a los ciudadanos de los distintos pueblos de nuestra región para que para que superen ciertas situaciones de dificultad y en ningún caso pierdan la práctica profesional. Ello nos ha permitido que en este momento estemos con unos descensos de desempleo importantes, teniendo en cuenta cuál era la situación de subida estrepitosa del desempleo y cuál es la situación crítica que vivía nuestra economía y, por lo tanto, nuestra sociedad, incrementadas en estas carencias formativas que digo. Además, en materia de empleo se incluyó la renta básica. ¿Por qué la renta básica se incluye en el SESPE? Con independencia de que efectivamente todos los funcionarios del Servicio Extremeño Público de Empleo son personas muy formadas en tramitación de grandes números de expediente, hay una cosa muy clara. Se pretende una inserción efectiva de todas las personas en la sociedad y eso pasa por una inserción laboral. La renta básica va mucho más allá que la percepción de una ayuda. Va por establecer planes específicos para el grupo de perceptores de renta básica extremeña de inserción, planes específicos, como digo, para que puedan subsistir de forma independiente mediante la contratación y la realización de planes de empleo para los perceptores de renta básica. La mejor política social, la mejor integración, la mejor salida para situaciones de vulnerabilidad es el empleo y, por lo tanto, esta era la causa por la que renta básica está gestionada desde el SESPE. Cambió la normativa. Esta normativa nos permite dar mucha más agilidad a toda la tramitación, entre otras cosas, por quitar burocracia. ¿Quitar burocracia en qué sentido? La Administración tiene mucho papel. Está modernizándose, hemos creado planes y proyectos específicos para la innovación telemática en la Administración, pero tiene una tradición desde las épocas ya de Pío Baroja y antes en las que el venga usted mañana era una realidad. Esa es la Administración y hay que modernizarla. Y hemos hecho un esfuerzo tremendamente importante en modernizarla, hasta el punto de que la renta básica al final se gestiona a través de un sistema informático que permite que todos los datos desde el inicio vayan a la Administración y la Administración, mediante una consulta masiva de datos, pueda acceder a aquello que le evitas de carga burocrática al ciudadano. Si yo necesito un certificado de rentas, un certificado de seguridad social, un certificado de valoración de un vehículo, tengo dos opciones: o se lo pido al ciudadano, que en muchas ocasiones no sabe dónde ir a obtener ese certificado, en ocasiones no saben leer o no saben escribir. ¿Por qué voy a hacer eso si lo podemos hacer nosotros directamente? Y eso se hizo. ¿Cuál es el resultado? En esta convocatoria, además de que los expedientes se tramitan con mucha más agilidad porque desde el inicio están completos, hay una cuestión muchísimo mejor. En el momento en el que tú tienes el informe de los servicios sociales de base y la determinación de rentas, tienes la capacidad de dictar resolución en el plazo legalmente establecido, que es de 3 meses. Hasta ahora, todos los expedientes de la nueva convocatoria están resueltos en ese plazo legal de 3 meses, hasta el punto de que estamos en unos números de perceptores, de resoluciones, de concesiones de renta básica que son importantes y que nos permiten decir que efectivamente la nueva normativa trajo más agilidad a la tramitación de la renta básica.
¿Qué ha pasado en políticas sociales? En políticas sociales es un ámbito tremendamente amplio. Tenemos entidades del tercer sector, de la plataforma del tercer sector, tenemos ayudas directas, como son las ayudas de protección social urgente, que, bueno, pues en concreto, os lo digo porque lo tengo aquí, en Cabeza del Buey están pendientes de subsanar errores, pero no tengo yo mal los números, se beneficiaron 59 personas de las ayudas de protección social urgente. Son medidas que intentaban paliar situaciones de necesidad, apoyadas en muchas otras, como era la propia renta básica o las ayudas a las entidades del tercer sector. Las entidades del tercer sector, Cáritas, Cruz Roja, CERMI, con las que se firmó el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, que ha tenido unos resultados exitosos, realmente es para niños y es para sus familias. Había una novedad que me parece de gran importancia, y es la ayuda a los niños que presentaran una discapacidad. Había que preocuparse de estos niños. Si un niño en condiciones normales, que tiene dificultades económicas, que tiene problemas en su familia, realmente sufre, ¿cuánto no más va a sufrir un niño que tenga determinadas necesidades por discapacidad, bien sea de prótesis, bien sea de transporte, de distintos tipos, y no pueda permitirse equipararse a la normalidad o a la habitualidad de los niños? Dentro de este plan de lucha contra la pobreza infantil se incluyó al CERMI y estas medidas para ayudar a los niños con discapacidad, que si los niños son vulnerables, ellos son mucho más vulnerables todavía. Se han realizado muchos programas incluso de ayudas directas a familias con necesidades, mucha legislación que va a permitir dar agilidad y que las ayudas lleguen a una mayor parte de la población. La Ley de Servicios Sociales de Base, se intentó la Ley de Mediación Familiar, muchos programas de familia, precisamente porque hay que darse cuenta que los conflictos en familias, si pueden evitarse, no tienen que llegar a los tribunales. No hay nada peor que un conflicto familiar que llega a los tribunales y unos padres enfrentados a unos hijos con un juez en medio. Por lo tanto, se han establecido muchos puntos de mediación en este sentido para evitar que eso llegue, unido a los programas de atención a familias, que permiten subsanar muchas dificultades, tipo redes sociales, tipo, bueno, pues una edad determinada en la que los niños pueden tener bueno, pues ciertas inquietudes que a los padres se les escapan, que muchas veces crean determinados conflictos, y eso había que pararlo a través de los programas de atención a las familias. Pero además estamos poniendo en marcha la red de protección del menor frente a cualquier tipo de abuso, frente a cualquier tipo de acoso, intentar conseguir que el futuro de nuestra región, que son los que ahora son los menores, son los niños, los que ahora juegan allí, mañana van a ser los sustentadores de una región, y queremos que sea una región potente y una región competitiva. Por lo tanto, había que proteger a los niños, y eso estamos haciendo con la red de protección del menor y el Observatorio de Infancia y Familia, en las que todas las tipologías de familias, en las que todos los afectados por la materia tienen una voz, tienen un voto, se realizan programas, se analizan las situaciones y se da respuesta a todas las necesidades que vayan surgiendo. ¿Qué ha pasado con el tema mujer? La mujer es un tema transversal, tiene que estar presente en todos los ámbitos, y de hecho lo está. Cierto es que todavía, y hemos visto todas las cifras que nos arrojan los estudios que salen con ocasión del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y vemos que hay grandes necesidades para que la mujer se iguale, y por lo tanto grandes necesidades para que la sociedad tenga igualdad, tenga justicia y sea democrática. Realmente una sociedad democrática será tal cuando la mujer y el hombre estén igualados en todos los aspectos, y que voluntariamente uno sea lo que quiera ser, pero que no se encuentre obstáculos para ello. Yo en ese sentido me acordaba de mi madre fue madre y trabajadora, yo soy madre y trabajadora, tengo 3 hijos, así que lucho también por la conciliación y tengo los problemas que puede tener cualquier mujer trabajadora con hijos y con una casa, con un desarrollo profesional, sin tener que parar ninguna de las 2 facetas de mi vida, porque las 2 son realmente importantes. Mi abuela fue madre, pero no pudo ser trabajadora. ¿Cuánto ha variado la situación? Pero lo que yo le quiero dejar a mi hija, lo que yo le quiero dejar a las generaciones de niñas que, bueno, pues que ya han nacido y las que nacerán después, que sean lo que quieran,
que sean madres o no lo sean, que sean lo que quieran, pero que no se encuentren ningún obstáculo. Estamos luchando mucho en este sentido mediante programas de orientación, programas de formación, las oficinas de igualdad, las oficinas de igualdad salarial, pero sobre todo el plan de lucha contra la discriminación en el empleo de la mujer. Es un plan de lucha muy ambicioso, pero que lo que pretende es concienciar primero y vigilar el cumplimiento del que no tenga esa conciencia. Una mujer, si trabaja lo mismo que un hombre, tiene el derecho a las mismas condiciones y al mismo salario. Eso supone una corresponsabilidad en todos los sentidos, pero no solo una corresponsabilidad padre-madre, sino una corresponsabilidad de la sociedad. Si tenemos agentes sociales, si tenemos empresarios, si tenemos padres y madres, si tenemos profesores, todos, en el momento en el que falle alguien de toda esta cadena y de este círculo, no se habrá conseguido la igualdad. No solo es un padre. Si un padre en su empresa no tiene derecho a esa conciliación de la vida laboral y familiar que le garantiza el Estatuto de los Trabajadores, porque en su empresa eso no esté bien visto, no se permita, se ha roto el eslabón. Y no se ha roto porque el padre no quiera, se ha roto por otro tercer factor que influye. Influye toda la sociedad en que esto sea una realidad. Por lo tanto, vamos a poner, y está ya en fase de prueba en la página web del Gobierno de Extremadura, un buzón de denuncia, un buzón de comunicación de todas aquellas situaciones que puedan ser discriminatorias, tanto en el empleo como una vez empleadas. Me refiero a las ofertas de empleo, me refiero a la discriminación salarial, me refiero al incumplimiento de las obligaciones en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, al incumplimiento de las obligaciones en materia de promoción profesional, al incumplimiento de las obligaciones en materia de categoría profesional, a tantos incumplimientos que llevan a que la mujer y el hombre no tengan esa igualdad de oportunidades o esa igualdad de derechos. Y por eso hay que luchar y eso lo tenemos que conseguir. Pero además también hay un colectivo dentro del ámbito de la mujer que es tremendamente importante y es el de las víctimas de violencia de género. No nos podemos olvidar de las víctimas de violencia de género y les tenemos que ayudar a que puedan rehacer su vida y la rehagan con total independencia y con total seguridad en sí mismas. Vosotros conoceréis, las personas de la Concejalía de Servicios Sociales que estáis aquí también lo conocéis, evidentemente. Conocéis situaciones muy dramáticas de víctimas de violencia en las que cuando tratas con ellas te das cuenta de esa inseguridad que se les ha creado y que necesitan superar para poder desarrollar su vida personal, después su vida profesional, pero también su vida personal. Tenemos una red de atención a víctimas de violencia de género que, permitidme que diga, que creo que es la mejor que hay en toda España. Es atención psicológica, es acogida en las casas de la mujer, es atención, asesoría jurídica, es atención a los menores que son víctimas porque también lo son de violencia de género, es esa orientación, es esa formación, es esa ayuda económica a las víctimas de violencia de género para que puedan independizarse y puedan iniciar una nueva vida. Es estas casas que estamos construyendo en colaboración con la Consejería de Fomento, en concreto son por ahora 6 en Plasencia, 6 en Cáceres, 10 en Badajoz, para que estas mujeres que tengan especial dificultades, junto con sus hijos, no nos debemos olvidar de esa realidad, puedan vivir en un lugar independiente, puedan rehacer su vida con sus ayudas económicas, su orientación y formación para superar determinadas situaciones y podamos conseguir que estas mujeres vuelvan a la plenitud de la vida. Son programas importantes, son programas sociales, son programas que crean valor compartido, que con vuestras aportaciones, vuestro asesoramiento como ciudadanos, vuestro apoyo, desde luego nos van a permitir crear lo que queremos crear, que Extremadura sea una sociedad justa, que Extremadura esté sobre todo en el lugar que le corresponde estar, no al final de la cola, sino siempre por encima, porque es lo que nos merecemos todos los extremeños. Muy bien. Consejera, muchas gracias. Bueno, por parte de algún colectivo o del público, aprovechar que está la consejera. Yo aprovecharé luego la alcaldía, ¿verdad, consejera? Pero si alguien quiere hacerle una pregunta, una consulta, que desde su consejería pueda contestar o aliviar esas dudas que tengáis. Sabéis que están ya presentados a la consejera los servicios sociales de base, que yo creo tanto la concejalía como los servicios sociales de base como todos los Tony están haciendo una labor muy importante pues
por esas personas que sí necesitan esa ayuda social urgente y otro tipo de ayuda. Yo creo que la atención por parte de los servicios sociales de base y de este alcalde, que ellos pueden dar fe, es casi personalizada, porque realmente tienes que hablar con la familia pues para conocer con detalle los problemas a los que se están enfrentando, y desde la administración local pues a veces no es que hagamos poco, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero claro, intentar llegar a paliar muchas veces esas circunstancias que sufren las distintas familias, porque son distintas las circunstancias, ¿no? Pues bueno, a veces es difícil, ¿no? Pero bueno, no dejaremos en el empeño. También tengo que agradecer al director del SESPE, que está hoy presente con nosotros, y bueno, yo creo que a todas las reuniones de empleo le tengo que invitar, y yo te agradezco que venga, como a Antonio también, coordinador de los pisos tutelados, que también hace labores muy importantes de personas que necesitan. Hemos creado un voluntariado aquí en el Ayuntamiento de Cabeza del Buey, porque yo creo que debemos entender que no todo es gratis. La administración debe ayudar a las personas, pero a cambio también debe haber, como yo digo, una contraprestación a veces, ¿no? Con lo cual hay un voluntariado en marcha y se estudia a través de los servicios sociales qué necesidad tiene esa familia, y esa familia voluntariamente, pues, o ese familiar o esa persona, pues bueno, nos ayuda también a nosotros, con lo cual yo creo que eso es de un entendimiento entre la propia administración y la propia familia, ¿no? Tenéis voz para que preguntéis lo que creáis conveniente, y por mi parte decir nuevamente lo mismo, agradecerte, consejera, tu paso por Cabeza del Buey, que bueno, y que sé que te tienes que marchar pronto, pero te intentaré retenerte lo máximo posible, claro, como siempre. Gracias, claro, consejera. Que sí. Muy bien. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Tienen previsto que las ayudas sociales de protección social urgente vayan a salir pronto de nuevo? Porque han ayudado a paliar muchas situaciones. Exacto. Con las ayudas de protección social urgente está la incompatibilidad, no, porque la renta básica ya sabéis que si se obtienen ingresos hasta el 35% es perfectamente compatible con cualquier otra. Pero sí que es verdad que la renta básica está cubriendo muchas de las situaciones que antes se cubría con la ayuda de protección social urgente. No obstante, efectivamente está presupuestado partida presupuestaria para las APSUS, y se sacarán en la medida en que se vean las necesidades, se vea viendo lo que se va cubriendo con renta básica, para llegar a aquellas otras actuaciones o a aquellas otras necesidades que con renta básica no se puede llegar, pues por diversas razones, por razones de urgencia y demás. Pero como decía antes, el problema en muchas de estas ocasiones es la lentitud de la tramitación de la Administración. Esta situación se está superando y, por lo tanto, teniendo en cuenta que una vez que está concedida por primera vez la renta básica, la estás percibiendo durante todo el tiempo que se necesite, mes tras mes, posiblemente va a haber muchas necesidades que antes se cubrían con las ayudas de protección social urgente que ahora no son necesarias. Entonces, de lo que se trata es de estudiar aquellas actividades y necesidades que no se cubren en la actualidad con renta básica por diversas razones. Son poquísimas y van a ser muy pocas, y cubrirlas y hacer el decreto de las APSUS además adecuado, a veces sin que tenga una determinada tramitación burocrática que nos habéis hecho llegar desde los servicios sociales, y sí que se sacarán. Yo respecto a la renta básica, aunque yo quisiera agradecerle también el apoyo de trabajadores sociales que se ha hecho como Autoridad del Municipio de La Serena, que justamente nos pertenecían 5 trabajadores sociales, en este caso está Olga, y bueno, y el apoyo de Marilor administrativos, que son las que van a llevar la renta básica. Pero ella se queja mucho de que todavía lleva un poco lento el tema de la resolución de renta básica. Las de nuevas convocatorias están en un plazo máximo de 3 meses y todas se están abonando en un plazo máximo de 3 meses. ¿Por qué? Bueno, pues porque las tramitaciones son así y tienes este plazo legal. Y además, teniendo en cuenta que en el momento en que la Administración se retrasara un solo día, el perceptor tenía derecho, con carácter retroactivo, a percibirlo desde el día en que le hubiera correspondido al término de estos 3 meses. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Que si se retrasaba la Administración X meses, a partir de la resolución, con independencia de a quién imputar ese retraso, el perceptor solo lo podía percibir desde el momento en que se dictaba, no desde el momento en que hubiera debido dictarse. Por lo tanto, todas las situaciones se intentan paliar. Ya digo, tenemos además un porcentaje ya mira, el 30% de la anterior convocatoria se han resuelto en 20 días desde la finalización. Quiere decirse que los 3 meses no van a pasar sin que la persona haya percibido su... Sí. No, y además es que sí que se está viendo que la tramitación se agiliza, pero por la propia esencia. No, si todo el expediente se da completo desde el principio,
expediente además me refiero, informe de los trabajadores sociales, el proyecto individualizado de inserción, y la documentación personal es la persona a la que se le pide al solicitante. La documentación personal está cumplida directamente por colectivos solicitantes. Se hace la determinación de rentas. La determinación de rentas lleva poco tiempo, se incorpora la resolución y se dicta. Posteriormente, propuesta de resolución, intervención y tesorería, que esos son pasos que en ningún caso se pueden dejar de dar, teniendo en cuenta además que es un dinero extrapresupuestario, no es algo que se va a dar siempre, con independencia de que estuviera abierto presupuesto o no, porque la renta básica desde luego consideramos que es una ayuda que necesitan las personas y que por lo tanto no tienen que estar sometidas a cierres o aperturas de presupuestos. Va a existir y además se ampliará el crédito necesario. Ya contamos con un número muy alto de perceptores y desde luego esta situación se irá subsanando progresivamente a medida en que además uno se va haciendo con la nueva aplicación informática, que es muy simple. Bueno, tú la conocerás perfectamente, igual que las trabajadoras sociales, es simple. Que podría haber pues un pilotito que advirtiera de tal situación, de tal otra. Sí, es verdad. Y todas estas cuestiones que nos plantean los trabajadores sociales cuando nos vamos a los ayuntamientos, nos reunimos con los servicios sociales de base, se van incorporando, se va mejorando, porque se trata de que la innovación tecnológica permita que sea un ejemplo para la tramitación de cualquier otra solicitud. Por lo tanto, yo creo que se ha desatascado mucho todo el tema. Y ya digo, desde luego en la nueva convocatoria es así. ¿Por qué se hacen por convocatorias? A ver, en el intervalo entre convocatoria y convocatoria se puede tramitar perfectamente. Quiere decirse, una persona que solicite la renta básica puede acudir al trabajador social y empezar a hacer los informes. La convocatoria o el momento en el que se abre la convocatoria es simplemente enviar la solicitud. Afecta la gestión, afecta derecho subjetivo. Una convocatoria ni limita, ni pone, ni quita un derecho subjetivo. Derecho subjetivo es el que tiene el ciudadano. No es algo que tenga que ver o no con convocatorias. También tenemos derecho subjetivo a elegir y a ser elegidos, y solo se puede ejercer en época de elecciones, y no por eso se está frenando el ejercicio de ningún derecho subjetivo. Es una cuestión puramente de gestión. ¿Por qué? Porque hacemos, como os he dicho antes, consultas masivas a bases de datos. Por lo tanto, lo que haces es delimitar temporalmente las personas solicitantes para hacer esa consulta, porque si no, tendríamos a otras administraciones a disposición nuestra para decir, y ahora te envío uno, y ahora te envío otro, y ahora consúltame. No, se hacen por bloques. Es una cuestión de gestión. En ningún caso se retrasa nada, porque en todo momento del año se puede estar tramitando la solicitud. En todo momento del año. Por lo tanto, en ningún caso supone una limitación ni un tipo de gestión que perjudique. A lo mejor la gestión que perjudica es precisamente la que está goteando, pero al final no puede tener la efectividad necesaria como para poder dar la resolución y el pago en el tiempo que se necesita en una situación como esa. ¿Alguna cuestión más de empleo también o de mujer? ¿De política? Siena. Hola, buenas. Mira, yo desde la situación que nos has descrito de tan buena que se vive en Extremadura, sí que me gustaría saber, porque lo he copiado aquí para que se me olvida, ¿qué le diría usted a una familia cuyos miembros están todos en paro, no cobran la renta básica y no le pagan las ayudas al nacimiento? ¿Qué le diría a esos padres que casi no tienen para comer y que tienen que pagar una hipoteca? ¿O qué le diría a los mayores que no tienen para pagar el servicio de su domicilio y tampoco son beneficiarios de la ley de dependencia? ¿O qué le diría a las mujeres del mundo rural que no encuentran empleo y tienen cargas familiares? ¿Cuáles son las ayudas que se supone que van a llegar urgentemente para estas situaciones de especial necesidad que día a día sufren nuestros ciudadanos y que a fecha de hoy ni renta básica ni ninguna otra cosa les ha llegado para salvar? ¿Pero la han solicitado? Sí, seguramente. Sí. No, seguramente no. Si la han solicitado, entonces van a tener respuesta. ¿Os ha solicitado o no? Te lo digo por una razón. Hay muchas situaciones que se encuentran, y además, bueno, pues las conocemos y son evidentes y salen a los medios, de personas, te lo digo porque lo sé, que no han solicitado la renta básica. Cuando se solicita la renta básica y se está en esta situación, la renta básica se concede. Y como digo, se concede en un plazo máximo de 3 meses. Está concedida y abonada. Sí. Y eso, como yo llevo los papeles y llevo la gestión, te lo digo tal cual es. Como se concede, ya tienes una ayuda que depende además del número de miembros de la unidad familiar. Se puede conceder hasta 729 euros, creo recordar que es la cuantía máxima, en función del número de miembros, teniendo en cuenta
que si en la unidad familiar se percibe hasta un 35% de la cuantía de la renta básica, tú puedes seguir cobrándola. Que en cualquier caso, mientras no tengas ingresos que superen el 100%, tú siempre vas a tener un mínimo de 100 euros. Siempre va a haber un mínimo garantizado, teniendo en cuenta que se puede trabajar 3 meses compatibilizándolo con trabajo. Teniendo en cuenta que se puede trabajar 6 meses, suponiendo la percepción de la renta básica solo una reducción en función de los ingresos percibidos. Teniendo en cuenta que existen las ayudas de protección social urgente, teniendo en cuenta que existen las ayudas a la natalidad, teniendo en cuenta que existen políticas de fomento de la contratación privada, teniendo en cuenta que existen políticas de formación para las personas que están en situación de desempleo, teniendo en cuenta que existen políticas públicas de empleo para mayores de 45 años, para menores de 25, para colectivos entre 25 y 45, porque son de los más beneficiados tanto de la contratación privada como de la contratación pública, teniendo en cuenta que existen programas específicos para mujer, teniendo en cuenta que se están realizando programas específicos para mujer rural a través de las propias asociaciones de mujeres rurales. Lo que le digo es que lo soliciten y que la Administración les da siempre respuesta. ¿Alguna consulta más? Bien, vale. Bueno, agradecer de nuevo la presencia y, no, si queréis, acompañemos a la consejera, ¿vale? Y gracias. Consejera, muchas gracias.